Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como suele ser ya habitual, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a través de las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos, particularmente al canal de YouTube En órbita podcast, en Spotify En órbita podcast y desde luego en las demás plataformas de streaming. Recuerden que está la página en Instagram, Academia de Proyección Astral, para aquellos que estén interesados en el curso base o cualquiera de los 6-7 talleres que se derivan de ese curso base. Recuerden que el curso tiene un horario 100% flexible, personalizado, con fechas abiertas a convenir según la carga horaria, necesidad, latitud, diferencia horaria de aquellas personas que estén interesadas en sumergirse, adentrarse en la exploración de la experiencia fuera del cuerpo o lo que clásicamente siguen llamando viajes astrales. Pues bien, para aquellos que estén interesados, recuerden que pueden contactar a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. En Telegram directamente me pueden contactar al móvil +57 317 467 2378, repito, +57 317 467 2378. Pues bien, mis queridos podescuchas, sin más dilación, el tema que traigo para hoy se deriva a partir de una lectura desarrollada recientemente sobre el autor y psicólogo norteamericano William James, quien por cierto también tenía estudios de filosofía. A principios del siglo XX, William James era el filósofo más leído de los Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de lo que se conoció luego como movimiento pragmático o pragmatismo. En ese orden de ideas, pues fue un destacado psicólogo, autor de la obra fundamental Principios de Psicología, publicada en 1890, y en donde, si bien es cierto que a la fecha algunos académicos argumentan que James se retiró del estudio de la psicología después de la publicación de este texto del 90, otros autores, recientemente como Eugene Taylor, han demostrado convincentemente que James se mantuvo como psicólogo preeminente hasta su muerte en 1910. Este otro autor, que es un profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard y asociado clínico de psicología en el Hospital General de Massachusetts y vinculado a el Centro de Estudios del Instituto Saybrook, desarrolla una obra a partir de la idea de William James sobre lo que James entendía como los márgenes de la conciencia. Creo que James es el primero en ir más allá de ese esquema de representación dual en donde la conciencia o la mente era un derivado, un epifenómeno, un producto resultante, secundario y accesorio de la actividad electroquímica. Entonces, las contribuciones de James obviamente se pueden probar en el campo, por ejemplo, de la psicopatología experimental, la investigación psíquica y la psicología de la religión. Además, se centró y creo que es quien estableció las bases de lo que habría de ser una sugerencia, una buena pista de un auténtico estudio científico de la conciencia. En ese sentido podríamos decir que William James formula una sofisticada metafísica del empirismo radical, pero hoy no venimos a ocuparnos de eso, mis queridos podescuchas. Y es justamente porque a partir de estas lecturas de la obra de autores como Taylor, de la propia obra de James sobre los márgenes de la conciencia, nuevamente nos topamos de una u otra manera con lo que sea, simplemente la conciencia como fenómeno inacible, como fenómeno difícil de contrastar, verificar por diferentes razones de tipo cultural, sociológico, antropológico si se quiere, pero que además nos pone justo en los límites del conocimiento actual y más aún de aquello que se conoce como cognición anómala, que es una forma o una presentación semántica, si se quiere, de sustituir todo lo que sería un estudio de fenómenos erróneamente catalogados como paranormales. Y entonces hoy quiero hablarles, mis queridos podescuchas, acerca de si el futuro ya existe. Sé que parece una tautología o un paralogismo de la razón, porque una forma un poco más elegante de presentarlo sería hablar de la conciencia del futuro, donde entrarían desde luego fenómenos como la precognición, las premoniciones, el déjà vu y más aún, para el tema que nos ocupa a todos nosotros, cómo todo esto se entrelaza de alguna forma con la ocurrencia de experiencias que sentimos como si nos estuviesen pasando fuera de nuestros cuerpos físicos, ¿no? Que en regla es lo que describe el acrónimo OBEES u OBES. Si el futuro ya existe, entonces cabe la interpelación acerca de por qué asumimos que el tiempo y el espacio se están distorsionando, ¿no? Que es lo que a posteriori, una vez ocurrida este tipo de experiencias, particularmente las clásicas OBE u OBES,
tendemos a sentir, a interpretar en términos cognitivos, conceptuales, que simplemente se ha producido un colapso del espacio o un deterioro o una transformación o distorsión del tiempo. Si el futuro ya existe, podemos entonces partir del siguiente planteamiento. En un universo, ¿no?, con propiedades evidentemente microscópicas y macroscópicas, toda la existencia pareciera consistir en un frenesí de actividad, no solo subatómica molecular, sino a nivel macroscópico. Esta actividad podría caracterizarse por poseer potencialidad pura y en la cual todos los posibles eventos que se habrán de desarrollar ya se han desarrollado. Estarán vinculados y entrelazados como una unidad básica que se extiende en todas las direcciones y abarca todas las dimensiones, incluido lo que hoy nos viene a ocupar, mis queridos podescuchas, el tiempo. Pero resulta que esta interpelación no es sui generis, no es exclusiva de este servidor o de William James, sino que hay cientos de miles de autores en diferentes campos, áreas y saberes que ya se lo habían planteado. Incluso en el periodo de posguerra, en el periodo de entreguerras, estoy hablando de 1958, 63, 66, 31, 32, y entonces podemos citar aquí, por ejemplo, solo a efectos de delimitación, a un matemático brillante, como John von Neumann, o a físicos de la talla de Niels Bohr, Paul Dirac, Max Planck, Heisenberg, en relación a esta extraña composición y naturaleza de lo que llamamos tiempo perceptual. Para aquellas personas que han tomado el curso y para las que no, cuando abordamos, fundamentos para entender qué ocurre y cómo deducir una experiencia fuera del cuerpo, una de las primeras dificultades está relacionada con los atavismos que traemos del pasado, culturales, sociales, en relación a lo que asumimos es el tiempo, ¿no? Una línea recta que parece discurrir de atrás hacia adelante. El acto de observación, ya sea visual, auditivo, táctil, mecánico, digital, está entrelazado con una especie de continuidad, y esto crea una impresión estática de solo un fragmento de ese frenesí que estamos experimentando y que llamamos realidad. Este es registrado en la mente del observador como longitud, anchura, altura, primero, segundo, etc. y todo ese conjunto de propiedades que dan lugar a nuestras descripciones del mundo físico que en apariencia se nos presenta frente a nosotros. Es como tomar una sola fotografía de algo que está en continuo movimiento, metamorfosis y transformación. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos podescuchas? El acto de registro sensorial, ya sea una función de una sola célula o de la mente de un individuo, un hombre o una mujer, lo que hace es seleccionar un fragmento de las infinitas posibilidades que se están desplegando y desarrollando. Y esta única, o este único fragmento más bien, es lo que experimentamos como real, pero solo para esa mente individual o esa célula en el momento del registro. Y sorpresa, esto ya lo habían anticipado pensadores y físicos de la talla de Heisenberg en el 55, en el 58. Hay otro autor bastante brillante, Max Planck, que es principalmente conocido por los estudios del efecto fotoeléctrico, quien ya afirmaba que la conciencia era el aspecto fundamental. Consideraba la materia física o la fisicalidad misma como una derivación de la conciencia. Y esto es importante porque Obers, con diferentes enfoques y vertientes, llegan más o menos a la misma conclusión. Entonces ahora tenemos al físico nuclear Tom Campbell, que no por el hecho de ser físico afirma lo mismo que Planck, sino simplemente porque ha partido de lo que llamaríamos justamente con James un empirismo radical y ha corroborado a través de múltiples experiencias fuera del cuerpo la naturaleza, aparentemente aglutinante si se quiere, y como un pegamento que cohesiona todo lo que entendemos, bien o mal, como realidad. Pero también tenemos entonces a Isaac Bentod, pueden visitar el podcast de Bentod, el auténtico negro del siglo XX, y otros más. También hemos hablado acerca de esta naturaleza elusiva y extraña y exótica del tiempo con autores como Anthony Peake. El tiempo, su fragmentación en unidades temporales secuenciales, donde las causas preceden a los efectos, también es un derivado de la conciencia. Esto es una afirmación, creo que un poco no pretenciosa, pero sí cargosa, densa, no tienen que estar de acuerdo, es solo una sugerencia. Si el tiempo es una característica de ese continuum que sería la conciencia, y si se considera independiente, que es lo que muchos creen, es decir, hay un tiempo allá afuera objetivo, y entonces tenemos un tiempo subjetivo bajo esas nociones de sujeto, objeto, quien está identificando el tiempo, reconociéndolo, aprendiendo sobre este. Entonces, las causas y los efectos pueden ser una sola y la misma cosa.
una unidad y una simultaneidad. O las causas pueden causarse a sí mismas. Claramente esto rompe los principios de filosofía natural o los fundamentos de física clásica desarrollados por Sir Isaac Newton en relación, ¿no?, a un universo causal, fijo, estático y determinista. Y esto entonces se debe a que el futuro no está separado del presente ni del pasado, sino que todos son uno solo y se están extendiendo en múltiples direcciones y dimensiones hasta que son percibidos por un individuo, por un observador o, si se quiere, mis queridos podescuchas, por una mente consciente. Si el tiempo tuviese una función de onda, no solo el futuro estaría vinculado al pasado como una unidad, sino que la mente también estaría vinculada a ambos. Esto permitiría explicar un amplio espectro de fenómenos como las premoniciones, en lugar de la anticipación, que es lo que hace el cerebro humano, de lo que sucederá. Y esto se debe principalmente, obviamente para el caso de las premoniciones, a que aquello que habrá de suceder ya sucedió. El futuro entonces es la causa de la premonición. Y con la misma probabilidad, la premonición puede causar el futuro debido a una suerte de entrelazamiento. Para aquellos que han seguido el podcast con atención, sabrán que no me gusta enredarme ni adentrarme en los terrenos de lo que coloquialmente se conoce como la cuántica, la mecánica cuántica, independientemente del fuerte y robusto aparato matemático que implica, y también de otro lado de la ligereza y liberalidad con la que las personas hablan de esto. Entonces aquí, simplemente efectos expositivos, vamos a hablar de entrelazamiento y ya indicaré de qué va. Luego están los efectos, mis queridos podescuchas, sin causa aparente, una posible consecuencia, por ejemplo, del futuro que afecta al presente. Sin embargo, normalmente estos efectos se atribuyen a errores o a coincidencias. No obstante, si tenemos entonces, partiendo de esa premisa, un universo entrelazado, se puede predecir que la función de onda del tiempo que representa el futuro interactúa con la función de onda del presente y viceversa. Esto induce así una reducción de la forma de onda percibida por la mente del observador, que literalmente viola lo que se conoce en física como el principio de causalidad. Este entrelazamiento ocurre a través del tiempo y el espacio, donde el futuro entrelaza al presente y al pasado. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo didáctico, los fotones, los paquetes de luz, conservan su coherencia durante largos periodos de tiempo y pueden entrelazarse mediante mediciones de proyección. Pueden permanecer entrelazados al máximo aunque estén separados espacialmente y a distancias remotas entre sí. Además, hasta donde se sabe ahora, los protocolos de intercambio de entrelazamiento pueden significar que dos fotones remotos, incluso con una separación temporal significativa y sin ninguna interacción entre ellos, mantienen dicho entrelazamiento. El entrelazamiento, que es una propiedad a nivel microscópico que se ha estado probando en condiciones bastante específicas, ha llegado incluso a verificar que después de una elección retrasada, incluso antes de que hubiera una decisión de hacer una elección, ya se había producido esta. Por ejemplo, cuando se crearon 4 fotones y se midieron 2, los 2 se entrelazaron. Sin embargo, si luego se elegía medir los 2 fotones restantes, los 4 se entrelazaban antes de que se decidiera hacer una segunda medición sobre estos. Entonces están los estudios de Göbel, de Pan, están los estudios de Pérez en el 2000, 2012, 2013 y así sucesivamente. Estoy hablando de físicos, matemáticos que se ocupan de este tipo de estudios y experimentos en relación a lo que implica el entrelazamiento, y aquí entre paréntesis vamos a decir cuántico. El entrelazamiento puede ocurrir independientemente y antes del acto de medición. Y esto es muy importante desde el punto de vista experiencial, mis queridos podescuchas. El momento en que tomamos las mediciones y su orden no influye en el resultado de un experimento, implican entonces no solo el famoso efecto del observador sobre el acto medido u observado, sino además una naturaleza un poco más caótica y que difícilmente sigue una linealidad, marco temporal o secuencialidad. Y entonces podemos decir que los efectos pueden ocurrir incluso antes de tomar la decisión de realizar mediciones adicionales. Lo que se deriva o se desprende de toda esta afirmación, mis queridos podescuchas, ni más ni menos es que el futuro afecta al presente y al pasado. Además, 2 fotones que existen en momentos distintos también pueden estar entrelazados.
En el escenario que se presenta, la medición del último fotón afecta la descripción física del primer fotón en el pasado, incluso antes de que éste se haya medido. Así, podríamos hablar de una suerte de acción fantasmal que dirige todo el pasado del sistema. Otro punto de vista sería afirmar que la medición del primer fotón dirige inmediatamente la descripción física futura del último fotón. En este caso, la acción se centra en el futuro de una parte del sistema que aún no ha sido creado. Por lo tanto, lo que se indica es que el futuro puede afectar o tener lugar incluso antes del pasado presente. Y con estas mismas condiciones, lo que probablemente permite esto es explicar diferentes tipos de experiencias que a la fecha han sido clasificadas como paranormales, donde entraría entonces el déjà vu, que sigue siendo considerado en el campo general de la psicología cognitiva como una falsificación retrospectiva, la premonición y precognición, que ahora simplemente son etiquetadas como tipo de cognición o de eventos o de procesos anómalos. Todo esto tiene grandes implicaciones en términos tanto individuales como sociales y culturales y colectivos, y obviamente en términos de aquellos que están ocupados y que nos concentramos en lo que sea la experiencia fuera del cuerpo, y en plural las experiencias o diferentes rangos de experiencias que podemos llegar a vivenciar. Las leyes de causa y efecto son construcciones conscientes. El tiempo pareciera ser un fenómeno experimentado por la conciencia, que al final lo que hace es fragmentar la experiencia temporal en segundos, minutos, horas, días, semanas, pasado, presente y futuro como un mero formalismo. Somos observadores participantes y nuestra concepción del tiempo, al igual que nuestra concepción del universo, está determinada por lo que sea la conciencia y de otra parte por las limitaciones de el cerebro. No podemos concebir aquello que no podemos concebir y tendemos a rechazar lo que no se rige por lo que erróneamente hemos llamado leyes físicas universales o leyes generales, que al final también son un producto o una reconstrucción de la conciencia. Esto incluiría la unidad del tiempo, donde las causas pueden preceder a los efectos y donde la mente puede percibir el futuro antes de que éste se convierta en presente. Afirmar o decir que el futuro existe antes de convertirse en presente pareciera haber sido demostrado, por lo menos con estos experimentos que mencioné de los fotones, frente a esa característica o propiedad de sistemas microscópicos, que en este caso sería el entrelazamiento, y que parece ser de hecho una característica fundamental de eso que se conoce ahora como el continuo espacio-temporal. Hay algo más curioso aún a medida que nos vamos adentrando en esto, mis queridos podescuchas, y es la naturaleza aparentemente circular del tiempo. El tiempo está vinculado al cosmos. Existen diversas concepciones sobre la naturaleza del universo. Algunos afirman que es curvo, otros planos, otro finito, otro infinito y así una gran variedad. La relatividad de Einstein predice un universo curvo debido a los efectos de la gravedad, que a su vez creaba un universo irregular. Este universo entonces tenía ondas, valles, vórtices, remolinos e innumerables contorsiones geométricas, todo lo cual claramente terminaba por afectar la trayectoria de la luz, y teníamos entonces un elemento adicional que era esa famosa cuarta dimensión conocida como espacio-tiempo. O técnicamente hablando, el tiempo, que se concebía como esa cuarta dimensión que creaba ese continuo que daba lugar a lo que ahora la gente llama realidad física, ¿no? O physical reality. Sin embargo, dado que la luz, la materia y el espacio-tiempo pueden ser torcidos o distorsionados por la gravedad, surgían entonces interpelaciones del tipo sobre si eso necesariamente implicaba que el cosmos en sí mismo era curvo, o si quizá esas curvaturas solo afectaban a su contenido, incluida la experiencia del tiempo. En un universo curvo, cualquiera que viaje en línea recta a través del cosmos eventualmente regresaría al punto de partida. De hecho, lo que se desprende de las ecuaciones de campo de Einstein es que predicen que el tiempo es un círculo y que el futuro conduce inevitablemente al pasado. Generalmente tendemos a asumir que la flecha del tiempo vuela del presente hacia el futuro. Si el tiempo consta de una sola dimensión, entonces el observador solo podría ir en una sola dirección. Y sin embargo, no hay absolutamente nada en las leyes de la física que indique que se prefiera una dirección en particular. Asimismo, aunque las ondas de luz viajan en una dirección, las leyes, por ejemplo, el electromagnetismo no distinguen entre pasado y futuro. Einstein ya en su momento argumentó que las distinciones entre pasado, presente y futuro son un formalismo y que el pasado, el presente y el futuro
difieren según la ubicación, la gravedad y la velocidad del movimiento. Como un río que fluye, el presente, el pasado y el futuro son relativos a la ubicación del observador a lo largo de la orilla de ese río, mientras que de hecho el río, propiamente hablando, no tendría ni presente, ni pasado, ni futuro, pero tampoco aguas arriba o aguas abajo, simplemente discurriría o fluiría como su propia unidad. Si el tiempo es curvo, como lo predijo ya Einstein para 1961, y si el tiempo es circular, según matemáticos como Kurt Gödel, entonces el río del tiempo también es una unidad, como se predice en otros campos especiales de la física. Sin embargo, en un universo curvo, el futuro conduciría al presente y luego al pasado. El eterno ahora experimentado como presente es como un horizonte de sucesos con el futuro a un lado y el pasado al otro. El futuro parece siempre estar llegando mientras que el pasado pareciera siempre alejarse. Ciertamente es posible que la flecha del tiempo se divida y bifurque en el umbral de la conciencia y fluya hacia el futuro y hacia el pasado. Pues bien, mis queridos podescuchas, este era el tema general a modo de introducción que quería presentar para el día de hoy. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, darle like y comentar. Nos veremos en una próxima emisión.